Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos a resolver esta inecuación o desigualdad para este video. Como en toda desigualdad, el objetivo es encontrar todos los valores en intervalo de x que hagan que este valor absoluto del lado izquierdo, sea menor o igual que el valor absoluto del lado derecho. En este caso existen muchas formas para resolver este tipo de ejercicios, pero vamos a tratar de hacerle de la forma más sencilla. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es definir el valor absoluto de cualquier expresión como la raíz cuadrada de esa expresión elevada al cuadrado. Eso solo me va a servir cuando tengo una estructura de desigualdad de esta forma. Entonces, en lugar de poner valor absoluto, yo puedo ponerlo de esta forma. Y me quedaría raíz cuadrada de la expresión que es 7 menos x elevado al cuadrado menor o igual que la raíz cuadrada de 5 más 9x elevado al cuadrado todo y la raíz. Entonces, al tener esta forma, yo lo que puedo hacer, voy a hacerlo de otro color, es tomar y elevar ambos miembros al cuadrado. Ahora, podría pensarse que pasaría algo con el sentido de la desigualdad, pero como son cuadrados y este lado es menor que este, al elevarle al cuadrado va a mantenerse ese sentido. Entonces va a quedar que este con el cuadrado se simplifican y lo mismo este, quedándome 7 menos x al cuadrado menor o igual que 5 más 9x elevado al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos esta expresión, podemos ir resolviendo los cuadrados. Recordemos que un término, un binomio sería elevado al cuadrado es igual al primero al cuadrado, el signo que está aquí, más menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, basado en eso, vamos a resolver esto. Sería el primero al cuadrado es 49 menos 2 veces 7 por x sería 14x más x elevado al cuadrado menor o igual. Ahora hago lo mismo con este. Sería el primero al cuadrado 25, 5 al cuadrado es 25, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 5, 10 y por 9, 90x, más el segundo elevado al cuadrado, que sería 9 al cuadrado es 81x elevado al cuadrado. Entonces, en ese punto, como me quedan expresiones cuadráticas, lo que yo debería hacer es mandar todas a un mismo lado. Puedo mandar todas las que están al lado derecho al lado izquierdo o viceversa, las que están al lado izquierdo al lado derecho. Vamos a hacerlo de esta forma. Todas las que están al lado derecho las voy a pasar al lado izquierdo. Por ende, 49 menos 14x más x al cuadrado menos 25, esto está sumando, pasa a restar al otro lado. El 90x está sumando, pasa a restar, menos 90x, y el 81x al cuadrado está sumando, pasa a restar, menos 81x al cuadrado menor o hasta igual que 0. Quedándome este tipo de expresión, de donde ahora yo puedo hacer términos semejantes. Primero los cuadrados, los que tienen x al cuadrado. 1 de aquí se sobreentiende, menos 81 es menos 80x elevado al cuadrado. Ahora únicamente los que tienen x, que sería menos 14 menos 90 sería menos 104x, y los que no tienen nada de letra sería 49 menos 25 más 24 menor o hasta igual que 0. Entonces ahora nos queda una expresión cuadrática la cual deberíamos resolver. Entonces yo trataría de factorar. Entonces vamos con esto.
Empezaríamos sacando factor común, que veo que en todos tienen una multiplicación por 8. Y lo voy a sacar con signo negativo para que este primer término se vuelva positivo. Entonces, sacando menos 8, aquí me quedaría 10x al cuadrado. No olviden de cambiar el signo, ¿no? Entonces aquí ya no sería menos, sino sería más por el hecho de haber sacado con signo negativo. Entonces sacamos la octava de esto. La octava de 10 sería 1 sobre 2, sería 24, 3x, ¿no? Más la octava de 20, sería menos, no sería más, sería menos 3 menor o igual que 0. Entonces, este menos 8 me estorba aquí. Pasaría a dividir y me quedaría en definitiva 10x al cuadrado más 13x menos 3 menor o igual que 0 dividido para menos 8. Pero como este es negativo, yo voy a hacer un pequeño cambio. Siempre recordamos que cuando multiplicamos o dividimos para un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces 0 sobre menos 8 es 0. Entonces aquí va a quedar 0. Entonces toda esta expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces he borrado un poco para que no nos estorbe. Ya llegamos a esta parte. Entonces este tipo de expresiones cuadráticas se podrían resolver factorando. Entonces veamos si es que es posible factorar. Entonces, si tienen alguna dificultad en el factoreo, ya saben que en mi página web encuentran una página entera dedicada solo a factoreo. Entonces, yo voy a hacer esto por el método de trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Ustedes lo pueden hacer por aspas o cualquier otro método que ustedes conozcan, pero como les digo, siempre traten de hacerle por el más sencillo. En este caso sería 10x, acá también sería 10x y hacia abajo sería 10, mayor o igual que 0. Entonces voy con los signos, aquí iría más por menos, menos, dos números que multiplicados me den 30 y como estos dos son diferentes, sería restados me den este de aquí que sería 13. En este caso esos dos números serían 15 y 2, porque 15 por 2 es 30 y 15 menos 2 es 13. Entonces aquí saco factor común en cada paréntesis. Aquí sería 5 que multiplica a 2x más 3 y acá factor común 2 que multiplica 5x menos 1. Todo esto sobre 10 mayor o igual que 0. Entonces aquí 5 multiplicado por 2 es 10. Dividido para 10 se va, quedándome 2x más 3 que multiplica a 5x menos 1 mayor o igual que 0. Entonces en este punto el objetivo sería encontrar los signos de esta expresión según sus intervalos. ¿Y cuál sería la herramienta adecuada para hacer eso? Para este caso sería de hacer la tabla de signos. Entonces voy a hacer la tabla de signos para esta expresión en particular. Entonces aquí he confeccionado esta tabla para poder hacerlo. Entonces vamos a poner, como tengo dos expresiones, en la primera fila iría la primera y en la segunda. Como queremos el signo de todo, entonces yo voy a decir que la multiplicación de todo está aquí abajo o se va a estar representada ahí. Si quieren le copian todo, yo suelo ponerlo así nomás como paréntesis. Entonces ahora lo que vamos a hacer es averiguar cuándo este de aquí se hace 0 y cuándo este de aquí se hace 0. Entonces puedo hacerlo, ya saben, ¿no? Ya lo hemos hecho en otros videos. 2x más 3 igual a 0, esta expresión igual a 0. Y resuelvo este 3, pasa a restar. 2x igual a menos 3. Y el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Menos 3 medios. Menos 3 medios. Ese sería el valor de x. Puedo ponerle aquí x igual. Y acá también puedo hacerlo. Igualmente, igualando a 0 o directamente aquí puedo poner, como aquí hay un 5, divido para 5. Entonces aquí sería, si yo pongo 1 menos 1, sería 0, entonces sería un quinto,
que da lo mismo que si le ponen 5x menos 1 igual a 0. Si tienen problemas en eso de hacerlo mentalmente, háganlo así, no hay ningún inconveniente. Entonces los voy a colocar en la parte superior. Aquí iría menos infinito, aquí iría más infinito. Y coloco estos dos números en orden creciente. Entonces primero iría el negativo, que es menos 3 medios, y luego el positivo, 1/5. Entonces ahora puedo buscar los signos. ¿Cómo sería eso? Primero vamos a determinar si es abierto o cerrado. En este caso yo tengo que esto es mayor o igual. Cuando dice igual ya sabemos que es cerrado. Entonces yo voy a decir que esta expresión de aquí se hace 0 en menos 3 medios. Iría una bombita pero pintada porque es cerrado. Y lo mismo pasaría en esta, pero esta es en 1/5. Entonces esto es cerrado. Para poner los signos es bastante sencillo. Nos vamos a la expresión y buscamos el valor de la x. En este caso es 2x. Quiere decir que es positivo. Entonces pongo el signo contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Ojo, esta forma de poner los signos solo sirve cuando es una expresión lineal como esta, ¿no? No hay otra, en otras formas hay que hacer otros métodos, ¿no? También se puede escoger un valor en cada intervalo e irlo reemplazando. Por ejemplo, acá podría coger menos 2, aquí el 0 y aquí el 1. E irlo reemplazando y me va a dar estos signos, da lo mismo, ¿no? Entonces aquí más, menos, menos, más, hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Y finalmente solo multiplico menos por menos, más por menos, menos y más por más, más. Lo que implica que ya tengo los signos para cada intervalo de toda la expresión. Entonces, ahora yo qué buscaré. Aquí dice los mayores o iguales que 0. Siempre que diga mayores o iguales a 0 son los positivos. Entonces yo tomo esta de aquí, que es positivo para esta expresión, y lo mismo esta de aquí, que es positivo para esta expresión. Lo que implica que este intervalo y este intervalo de aquí son la solución. Entonces yo ya puedo escribir mi solución. Solución, los x que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta menos 3 medios. Este es cerrado, ¿no? Porque está pintado, corchete normal. Recuerden que yo le pongo el infinito corchete al revés, pero le pueden poner también paréntesis. Unido con desde 1/5 también cerrado hasta más infinito, que todos los infinitos son abiertos. Esa sería la forma de representación como intervalo. También podría ponerlo de esta forma, ¿no? Podría decir, esto de aquí representa desde menos 3 medios para atrás, x menor o igual que menos, pongamos un poco mejor, menor o igual que menos 3 medios unido con x mayor o igual que 1/5. Esa es otra forma de ponerlo. Y finalmente, si yo quisiera hacer el gráfico de esto, simplemente pongo una recta. Le voy a hacer acá, no. Ponemos el 0 como referencia. Siempre pongo yo el 0 como referencia. Y pongo los valores inmiscuidos. Sería menos 3 medios y 1/5. No lo estoy haciendo en escala. Estoy poniéndoles, solo representándoles. Entonces aquí iría esto pintado. Aquí iría esto pintado. Y entonces esto iría para acá. Y esto iría para acá. Representando los intervalos. Entonces esto iría así. Esto iría así. Esto iría así. Esto representa el x. Le voy a poner aquí incluso. X menor o igual que menos 3 medios. Y esto x mayor o igual que 1/5. Entonces se pone así y tenemos nuestro intervalo, nuestras formas de representación gráficas y demás. Y con eso terminamos este video. Muchas gracias. No te olvides de dejar tu buen like, que es totalmente gratis, y de suscribirte y de seguirnos en nuestras redes sociales.